capítulo 25, verso del 31 hasta el final, 31 al 46. En la primera parábola que hablé hace 2 domingos fue la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan un poquito de las 10 vírgenes? Sí. Ok, en esa parábola Jesucristo está tratando de recordarnos que tenemos que vigilar o velar, dice la Biblia, velar, porque se acerca al final. ¿Sí? Y después, la semana pasada, estuve hablando acerca de otra parábola, la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos estuve enseñando de que el punto principal de esta parábola es que debemos trabajar. No nada más se trata de velar, sino se trata también de trabajar. El día de hoy tengo otra nueva parábola. La parábola de las ovejas y los cabritos, o también se le llama a esa parábola el juicio de las naciones. Y en esta parábola del juicio de las naciones, el tema principal es el amor desde una perspectiva de misericordia. La palabra amor puede definirse de diferentes formas y una de ellas es misericordia. Entonces el tema va a ser, aunque es solemne el tema de la misericordia y de los cabritos y las ovejas, voy a explicar un poco más de eso. No es para infundir miedo, sino es como una verdad que examina la fe de nosotros, porque la fe debe de producir misericordia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios y de que espera de nosotros. En este día entonces voy a hablar acerca de esto. Y lo primero que voy a hacer, voy a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, o sea, vayan ubicándose. Estamos todavía hablando de la venida de Jesús. Estamos todavía hablando acerca de lo que va a pasar en los tiempos finales. Recuerden que el capítulo 24 yo estuve hablando acerca de lo que Jesús dijo. El capítulo 25 es 3 parábolas que hablan acerca de cómo va a ser la venida de Jesús. Entonces, de acuerdo con esa parábola de cómo va a ser la venida de Jesús, a que Jesús está enseñando a sus discípulos directamente, es que hay este contexto. Y dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. La palabra que utiliza es etnos, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Voy a explicar también un poquito más de esa idea. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos aquí? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños o mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí se termina la palabra de Dios. Ese es el último mensaje que Jesús está enseñando a la gente que le está escuchando, a los discípulos principalmente. No era a toda la gente en común, era solamente a la gente que le estaba diciendo a Jesús, explicándoles qué iba a pasar en los tiempos finales.
Recuerden que al principio de los sermones del 24 estoy hablando de 3 preguntas que los discípulos estaban preguntando. ¿Cuándo van a ser destruidos el templo? ¿Cuándo vas a aparecerte? ¿Y cuándo va a ser el fin del siglo? Esas eran las preguntas que hacían. Y empieza entonces a explicar qué es lo que Jesús quiere decir acerca de esto. Lo primero que dice es una escena final. En esa escena final, toda la gente está reunida delante de Él. Ahí se puede decir que es como lo que hemos nosotros imaginado, que hay un trono blanco o un hombre como anciano sentado enfrente y hay alguien que está ahí juzgando a las naciones. Y con esa, no es curiosidad profética esto, es un llamado a vivir preparados delante del Rey, porque vamos a estar un día delante de Dios. Este juicio va a ser perfecto porque el juez es perfecto. En los tribunales humanos puede haber errores, puede haber corrupción y puede haber que tú compras a la ley y la ley va a funcionar en favor tuyo. Y puede haber corrupción, puede haber testigos falsos que se levanten y que estén comprados y que digan una cosa que no es cierta. Puede haber injusticia. Puede haber culpables que queden libres o inocentes que queden condenados sin que tengan nada que ver. Pero delante de Cristo no habrá manipulación, excusas, apariencias engañosas, porque el Rey conoce lo visible y lo invisible. Conoce las acciones y las intenciones del corazón de los hombres. Conoce las palabras y los silencios. Conoce lo que hicimos y también lo que dejamos de hacer. ¿Por qué juicio a las naciones? ¿Por qué el juicio a todas las naciones? La palabra que utiliza ahí es etnos. Y etnos es una palabra que describe a todo grupo que forma parte de una raza. No necesariamente de las naciones como por ejemplo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas naciones dentro de esta nación. Originalmente los pueblos originales estaban los apaches, los comanches, los sioux, había infinidad de diferentes grupos étnicos. Todos esos grupos étnicos son naciones según la palabra de Dios, etnos, etnografía, de ahí vienen los grupos indígenas. Y también en Ecuador, yo sé que también en Ecuador tiene un gran grupo no todos son iguales. Algunos son blancos, otros son morenos, otros son mestizos, otros son de cierta tribu, otros son quichuas, y es diferente. En México, solamente en Oaxaca, por ejemplo, hay más de 100 grupos diferentes que hablan una lengua diferente al del vecino. 100 grupos, un poco más de 100 grupos. Todos ellos son una nación, un etnos. Entonces, todos esos grupos de todas partes del mundo van a estar delante de Dios un día. No importa ahí si la persona es rica o pobre, no van a separar ahí los ricos de este lado y los pobres de otro lado. No van a separar ahí si tú tuviste poder o eras un desconocido. No importa si viviste en una gran ciudad o si estabas en un lugar hasta arriba de la sierra. No importa si recibiste aplausos humanos y la gente te reconoció o pasaste desapercibido y nadie supo de ti. Todos vamos a comparecer delante del trono del Rey. Hebreos 9:27 declara: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después en juicio. Entonces todos vamos a estar delante de Dios. Y en ese trono blanco, en ese trono de Dios, sabemos que el Rey va a regresar primero a la tierra, y cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, la primera vez Jesucristo vino, y fue una situación donde Él se humilló a sí mismo y vivió en humildad, nació en un pesebre, fue un siervo sufriente, estuvo padeciendo, teniendo hambre, teniendo sed, y todo eso para salvar a la humanidad. Pero la segunda vez que venga, y aquí es donde ya entramos en ese tema de Jesucristo viene, la segunda vez que venga va a venir con gloria, con autoridad, rodeado de ángeles y como un juez. Hay una diferencia impresionante de cómo va a hacer esto. En la primera, Él fue coronado con espinas, fue rechazado, fue escupido, fue crucificado, pero en la segunda vez ya no va a tener una corona de espinas, ahí va a tener una corona eterna.
En la primera vez no le conocieron, lo crucificaron. En la segunda vez que venga va a ser reconocido por toda la humanidad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, dice la Biblia. A toda lengua va entonces a confesar a Dios. Dice en Filipenses 2, 9 y 11, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, haciéndolo semejante a Dios o Dios mismo, ¿sí? Jesús entonces fue visto por muchos como un carpintero humilde, pero un día ese carpintero va a regresar y va a dar cuenta de quiénes somos realmente. ¿Qué más puedo decir de eso? Bueno, el juicio será universal. Allí no habrá privilegios, corrupción ni apariencias. El Rey nos va a conocer que nos conoce completamente, no nos va a conocer, ya nos conoce completamente. Muchos pueden escapar a los tribunales humanos, la deben por ahí, se han escondido y no les han pasado nada, porque uno se puede esconder en esta tierra. Pero en el reino de los cielos nadie va a poder esconderse de la gloria de Dios. Algunos nunca pagan por sus crímenes, otros parecen que viven sin pagar las consecuencias de sus pecados, pero delante de Dios no habrá corrupción, no habrá sobornos, no habrá influencias, no habrá favoritismo y todo será revelado. La pregunta no es, ¿seré juzgado yo? La pregunta es, ¿cómo estaré cuando yo sea juzgado delante de Dios? Y ahí empieza la historia. Dice en la Biblia que Jesucristo estará como un pastor que separa a las ovejas de los cabritos, las ovejas del lado derecho, los cabritos del lado izquierdo. Aunque eso es una cosa que nosotros no comprendemos tanto, porque la mayoría de nosotros, si no es que casi todos, o todos, no hemos trabajado con ovejas ni con cabritos. No sé si alguien viene del campo donde fue pastor y donde entiende la diferencia entre una oveja y un cabrito. Las ovejas se llenan de lana, ¿sí? Blancos. Los cabritos son regularmente un poquito más marrones, cafeces, negros. También hay blancos, pero blancos como entre pintos y como te dije, tienen mucha lana. Eso les puede ocasionar problemas a las ovejas. Las ovejas, por ejemplo, se pueden llenar, si no saben nadar. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Dice, por ejemplo, en la Biblia, me guiarás, Salmo 23. Por aguas tranquilas, dice algo así. Pastos delicados me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo. En inglés me parece que le llaman Stillwater. ¿Han escuchado esa palabra Stillwater? Hay un pueblito por aquí que se llama Stillwater. Aguas de reposo, eso es Stillwater. Y dice Stillwater porque si una oveja se mete en el agua, su agua, la lana que tiene encima del cuerpo se pone tan pesada que se ahoga el borrego ese. Tiene que estar el agua tranquilita para que no tenga que meterse muy al fondo. Si se mete al fondo, si se mete la corriente, se la lleva fácilmente, se muere y la pobre oveja porque se ponen pesadas. ¿Sí? Así ocurre entonces. Y no se distingue tan fácil. Cuando ves a lo lejos una manada de ovejas y cabritos, pues no sabes cuál es cuál inmediatamente de lejos. Todos se parecen igual, nada más es una mancha encima del suelo y no parece que hay mucha diferencia. Y parece así que también puede ser hablar de lo que es una iglesia. Cuando vemos una iglesia, ahí vas a voltear a tu lado y vas a preguntar, ¿será borrego o será chivito? Los vemos y todos son bonitos aquí. Todos cantamos alabanzas, todos sabemos algunos versículos bíblicos, todos estamos bien guapos el domingo hay que vestirse bien, ¿sí? Pero, ¿qué sabemos del corazón de los que están al lado nuestro? ¿Quién sabrá del corazón del que está al lado nuestro? Dios lo sabe. El gran engaño es que no todos los cristianos lo son. Como Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El juicio va a revelar a las verdaderas condiciones espirituales de cada persona. Las ovejas regularmente representan los verdaderos creyentes. Escuchan la voz del pastor, ahorita voy a enfatizar eso,
siguen a Cristo y han sido transformados por la gracia de Dios. Son personas que han cambiado completamente. Los cabritos, de cierta manera, representan a quienes rechazan a Cristo, parecen religiosos, parecen buenas personas, pero nunca entregaron su vida al Señor. Y es una cosa para mí interesante que utilice la palabra cabritos. ¿Por qué no utilizó la palabra cabras? O chivos. Chivos ya son grandes. ¿Por qué cabritos? Bueno, los cabritos todavía no están amañados, todavía no están con malas intenciones, todavía están, pero a la vez los cabritos son inquietos, son muy curiosos, no se pueden controlar tan fácil, andan brincando de aquí para allá, entran y salen y entran y vuelven a salir y brincan por todos lados. Y esos son los chivitos. Y uno se pregunta, ¿qué seré yo? Y bueno, Dios sabe exactamente qué es lo que hacemos. La religión puede engañar a los hombres, pero nadie, ningún hombre puede engañar a Cristo. Ambos están en el mismo campo. O sea, los chivitos y las ovejas están en el mismo campo. Durante el día ellos pastan juntos. Desde lejos es difícil distinguir entre unos y otros. Así en la iglesia, como te digo, se puede cantar juntos, escuchan el mismo sermón, participan en las mismas actividades, externamente parecen iguales. Ambos escuchan la voz del pastor. Los dos estaban bajo el cuidado del pastor, obviamente, y muchas personas escuchan el evangelio. Tanto el verdadero creyente como el incrédulo puede escuchar la palabra, y la diferencia está en cómo responden a la voz del pastor. Ambos en el día de hoy o de ese día van a ser examinados por el Rey. Jesús no juzga a unos sí y a otros no. Todos comparecerán ante Él. Todos tendremos un encuentro con Cristo. Si no es ahora que tengas un encuentro con Cristo, en ese día vas a tener un encuentro con Cristo, aunque el encuentro va a ser diferente a lo que es el día de hoy. Ambos creen haber servido al Señor, porque en ambas ocasiones los dos preguntan, ¿cuándo te vimos desnudo y hambriento? ¿Y cuándo te vimos? Los dos tienen la oportunidad de servir al Señor. ¿Qué más puedo decir de esto? ¿Cuál es la verdadera diferencia entonces entre las ovejas y los cabritos? Bueno, las ovejas siguen al pastor. Las cabras o los cabritos siguen sus propios caminos. Las ovejas regularmente necesitan dirección. Es más, sabes que una oveja, si no está con su pastor, se puede perder fácilmente, aún en terrenos conocidos. O sea, se ha comprobado, han hecho algunos experimentos con las ovejas, que las sacan a pastar en el mismo lugar donde regularmente pastan cada día, y si no está el pastor por ahí, se pierden. En serio, una oveja se puede perder. Sí. Por eso encontramos la oveja perdida ahí, que se separó de la manada y dejó de escuchar al pastor y agarró monte, decimos en México. Se fue derecho. Y al rato, cuando se dio cuenta, ya no había nadie alrededor, ya estaba metido en problemas. Los cabritos, en cambio, son independientes, tienden a alejarse lo más que pueden, a ver hasta dónde puedo llegar, sin que me vuelva pagano y idólatra, etcétera, etcétera, sin que me pase nada malo. ¿Hasta dónde puedo llegar? Una persona que es como un cabrito pregunta, pastor, ¿se puede hacer esto? Sí. Y pregunta, ¿hasta qué límite se puede llegar? Y también se puede hacer esto, pastor, y está buscando los límites. Una oveja no está buscando los límites, está preguntando, ¿cómo me puedo acercar más a mi pastor? Y no me refiero a mí como pastor, ¿ok? Estoy hablando del pastor de pastores, el pastor, el rey de reyes, señor de señores. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Las ovejas regularmente, la evidencia de un creyente genuino es la obediencia y estar cerca del pastor a donde quiera que él va. Dice en la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Oyes la voz del pastor? ¿Sí? Alguna gente me viene y me pregunta alguna cosa difícil de la vida, y mi pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Has hablado con Dios de ese punto? Las ovejas son dóciles.
Las cabras son obstinadas. Los pastores antiguos o los pastores siempre han conocido la diferencia. Las ovejas pueden ser guiadas, las cabras son famosas por resistirse a ser guiadas. Ahí tiene uno que arriarlas casi. ¿Sí? La oveja regularmente se deja corregir y el cabrito resiste la corrección, se echa a correr, dice no quiere que lo corrija nadie. ¿Sí? Las ovejas viven para el pastor, buscan la manera de estar cerca de él, tratan de escucharlo, tratan de seguirlo, pero las cabras viven para sí mismas. Una oveja depende totalmente del pastor, literalmente depende totalmente del pastor. Una oveja, por ejemplo, no tiene defensas naturales. Si tú encuentras un gato, ese gato, si le empiezas a hacer mañas ahí, le salta un arañazo, aunque sea tu gato. ¿Sí? Si te metes con un perro, el perro también tiene dientes y que te puede dar una buena mordida. Si te encuentras con cualquier animal de la tierra, tiene alguna posibilidad de un pájaro que lo encuentras ahí y lo quieres agarrar, sale volando, son rápidos volando. Pero las abejas son lentas, no pueden correr mucho. ¿Sí? No tienen uñas para defenderse, no tienen dientes para morder, no tienen nada para hacer, dependen completamente del pastor. Y así una oveja depende completamente de Dios en todo lo que hace. Las cabras, en cambio, son autosuficientes, ellas buscan y comen de todo. Es otra cosa que también aprendo de las ovejas y de los cabritos. Las ovejas comen solamente el pasto, donde su pastor lo lleva, ahí van comiendo. Las ovejas hasta la basura se comen, ¿sí? Cualquier cosa que dejes en el suelo por ahí, hasta las chanclas del pastor se comen si el pastor se descuida. Las ovejas reconocen siempre, necesito del pastor, necesito de Cristo. Los cabritos dicen, yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Las ovejas producen lana útil. O sea que el pastor regularmente tiene que estar cortándoles la lana que tienen, porque es lana, no es dinero, es lana, ¿sí? Y la lana el pastor regularmente la vende para poder autofinanciarse, y las ovejas están tranquilas con eso. Y el problema es que si las dejas muy pachonas, las ovejas apenas pueden caminar y se llenan de piojos y de animales dentro de la lana. Si no les están cortando el pelo continuamente, obviamente no se le corta todo el tiempo, en el invierno se les deja más largo para que tengan protección natural. O sea que el pastor tiene que también saber cuándo poder trasquilar a una oveja, no todo el tiempo. A veces uno dice, este día no, porque pues es ya demasiado, no voy a trasquilar la oveja. Pero en cambio los chivos, ¿sí? Una vez recuerdo una historia de un chilango como yo, que fue al campo y vio a un amigo que estaba cortándole la lana al borrego, y yo lo voy a ayudar también, dijo. El otro día se levantó temprano, también agarró la maquinita y agarró uno de los animales, empezó a trasquilarlo, pero se equivocó y agarró un chivo, ¿sí? Y el pobre hombre sufrió mucho y dice al final, triste chivo, para unos cuantos pelos que te quité, tanto ruido que hiciste, ¿sí? Pensaba que todos eran igual, ¿sí? No todos son iguales. A los chivos también en la iglesia uno trata de sacarles a veces dinero y nomás unos cuantos pelos salen y con mucho trabajo, ¿sí? La oveja, en cambio, dice, yo quiero seguir cooperando para la casa de Dios. La vida transforma y produce frutos. Las buenas obras no salvan. No estoy diciendo aquí que si das más dinero es la manera que te está salvando. No, para nada. Pero la salvación que tú tienes produce fruto visible. Estás bendiciendo a otros. La lana que Dios te da es para bendecir a otros. Y voy a explicar porque estoy diciendo ahorita algo de la iglesia, de que te des tu ofrenda y cosas así, ¿no? Pero no se trata nada más de la iglesia, de dar ofrenda aquí, se trata mucho más que eso. Las ovejas manifiestan compasión regularmente, se tratan de cuidar y ayudar mutuamente. Los cabritos son indiferentes, van por su propia cuenta, no hacen una manada donde respondan uno al otro. Esa es una característica especial. Si las ovejas, entonces,
Vamos a ver cómo se representa esta idea de qué pasó con esas ovejas y por qué es la diferencia entre unos y otros, y por qué Jesús separa a unas de otras. No somos salvos por obras. Las obras no son evidencia de una salvación real. No queremos decir que si no haces obras, pero creo yo que sí es una evidencia de que tu vida está diferente, tocada por Dios. Porque la misericordia refleja el carácter de Dios. O sea que si nosotros hacemos misericordia, y es donde entra la palabra que estoy enseñando el día de hoy, misericordia, amor, tenemos una perspectiva diferente. Porque la oveja quiere parecerse a su pastor, está tan cerca del pastor porque quiere parecerse a su pastor. ¿Y cómo es el pastor del cristiano? El pastor del cristiano es el defensor del huérfano, es el protector de la viuda, es el ayudador del extranjero, porque Jesucristo mismo fue extranjero, es el consolador del afligido. Cuando una persona nace de nuevo, comienza a parecerse al Padre Celestial porque es hijo de Dios. Por eso Jesús no te va a preguntar cuando llegues delante de Dios, ¿cuánto sabes de la Biblia? No te va a preguntar eso. Tampoco te va a preguntar cuántos sermones escuchaste, ni por YouTube, ni por TikTok, nada de eso. No te va a preguntar nada de eso. No te va a preguntar tampoco cuántos versículos memorizaste o cuántos sabes de la Biblia. Te va a preguntar cuánto te pareces a tu Padre. Porque la misericordia demuestra que el amor es real. En la Biblia el amor nunca es meramente emocional. Juan lo describe de una manera interesante. En Juan 1 capítulo 3, versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es decir, sí, es fácil decir: que Dios te bendiga, hermano, voy a orar por ti. Pero cuando alguien tiene hambre, necesita comida. Cuando alguien está desnudo, necesita ropa. Cuando alguien está solo, necesita compañía. La misericordia convierte el amor invisible en amor visible. Porque los actos de misericordia revelan lo que hay en el corazón. Jesús enseñó: por sus frutos lo conoceréis. Un árbol no se identifica por sus raíces. Las raíces están ocultas regularmente. Se identifica por sus frutos. De igual manera, la fe verdadera es invisible, pero los frutos son visibles. La misericordia es uno de esos frutos. Porque la indiferencia revela una fe falsa. Vamos a observar algo interesante aquí también. Los cabritos no son, en este pasaje, en esta historia, no son condenados porque son idólatras. No son condenados porque son adúlteros. No son condenados por asesinato o robo. Son condenados por no hacer nada, esos cabritos. Y están juntos. Como te digo, parece que está hablando a una iglesia. No tenemos que ir afuera para ver, esos son bien pecadores y esa gente, mira que está metiendo uno con otro, y esos por allá están robando políticos, robando a las multitudes, y no tenemos que ir allá. Podemos ver en la iglesia y parece que está haciendo un mensaje a la iglesia. Está condenándolos por no hacer nada. Dice en la Biblia que aquel que no hace... Ahorita les digo este versículo, se me olvidó de la cabeza, entonces se me va a acordar ahorita. Su pecado entonces fue la indiferencia, ¿sí? Hay varias palabras que aquí se presentan para ver lo que Dios dice, ¿sí? Dice: vengan, le dice a las ovejas, benditos de mi Padre. Y esa palabra benditos es una palabra que significa bueno y palabra. O sea, ¿te voy a dar palabras buenas o son personas que tienen palabras buenas? Literalmente es una palabra favorable. Cuando dices bendito, es una palabra como de bendición, una persona que tú le estás bendiciendo, ¿sí? Entonces esta gente no entra en el reino, estas ovejas no entran en el reino porque son perfectos. Entran porque Dios los ha favorecido con su gracia. Son benditos, Dios le ha dado una palabra buena y ellos han respondido a esa palabra buena. La salvación entonces comienza en el corazón de Dios. No es por nosotros mismos, es porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. No es por los méritos humanos de que yo voy a hacer para lograrlo,
sino porque Dios se fijó en mí. Y lo que les dice a él, dice, reciban la heredad, esa otra palabra que utiliza heredad, ¿sí? Es el reino por herencia. La heredad que reciben las ovejas no es porque se lo ganaron. No es que hiciste todo eso, entonces te ganaste el reino. Mira, ya entra porque te lo ganaste. ¿Quién recibe una herencia? La persona que recibe una herencia regularmente está relacionado con el padre o con la persona que te lo dio. Y tú no haces nada. No tienes que ser muy bueno, no tienes que nada más porque simplemente es tu pariente. La persona te dice, yo te lo quiero dar a ti, esta casa es para ti porque soy tu padre, y te la da al hijo. En este caso, esta gente, las ovejas que reciben esa bendición, reciben porque Dios le dio una palabra favorable y les llamó hijos. Y esa es una pregunta que tengo para ti también. ¿Dios te llama hijo a ti también? ¿Tú lo ves como tu padre? Somos hijos. Los hijos reciben la herencia. No trabajan para convertirse en hijos. Reciben la herencia porque son hijos. El reino es un regalo de gracia. Sí, dice también que son mis pequeños. Traducido es los más insignificantes, los más humildes, el más olvidado. Así nos llama el Señor. Somos los más humildes. No tenemos que ser muy importantes para que Dios nos llame hijos. Jesús se identifica con aquellos que la sociedad ignora. El rey del universo se identifica con el hambriento, el inmigrante, el preso y el enfermo. ¿Sí? La forma en que tratamos entonces a los débiles revela cómo vemos a Cristo. El juicio revela la gracia de Dios. Y le dice Jesucristo a esta gente, venid a mí. Y cuando dice venid a mí, o cuando dice esas palabras, emoí, nos recuerda que Él nos llama hacia Él. Benditos de mi Padre nos llama. Venid a mí, entren en el gozo de su salvación. Porque Jesús mismo vivió continuamente con misericordia a otros. Piensa en el ministerio de Cristo. En el ministerio de Cristo Jesús constantemente lo vemos alimentando multitudes, tocando a leprosos, sanando a enfermos, consolando quebrantados, acercándose a los marginados como la mujer samaritana. En otras palabras, espera que hagamos lo mismo nosotros si nos consideramos hijos de Dios. ¿Por qué Cristo se identifica con los necesitados? Bueno, aquí encuentro una razón. Porque a mí me lo hiciste, dice Jesucristo. A mí me lo hiciste. No dice ayudaste a otra persona, dice a mí me ayudaste. Cuando nosotros ayudamos a otra persona, estamos como dándoselo a Cristo. Si empezamos a ver eso, nuestra perspectiva puede cambiar. No nada más lo hacemos como casualidad, sino lo empezamos a ver como esto lo estoy haciendo porque Dios vive en mí. Una cosa para mí interesante, después vamos a ver, es que ellos no lo hacen diciendo, lo hago con esa persona porque de esa manera me gano al cielo. Porque cuando Cristo se presenta ante ambos grupos, o sea, las ovejas y los cabritos, dicen, ¿cuándo te vimos ahí? ¿Cuándo te vimos? No dice, oh sí, yo hice eso porque sabía que me ibas a dar un premio. No, ambos dicen, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos necesitado y te dimos algo? Los dos no sabían que cuando estaban haciendo eso, estaban sirviendo a Dios. Uno dijo que sí y el otro dijo que no. Entonces, cuando tienes una oportunidad de bendecir a otra persona, no digas, me voy a ganar el cielo con eso, ayudándole. Di, eso es lo que hacía, eso es lo que haría Cristo, porque yo quiero parecerme a Cristo. Amén. Entonces, esas acciones para nosotros nos hacen entender de que, ¿cómo puedo yo saber si me parezco a Cristo?
Esa es una pregunta que puede contestarse con los siguientes textos que acabamos de leer. Cuando doy de comer al hambriento, cuando doy de beber al sediento, cuando recibo al forastero, cuando visto al desnudo, cuando visito al enfermo o cuando visito al que está encarcelado. La verdadera fe no se queda en intención, se vuelve acción secreta. Ya voy a ir terminando. ¿Por qué la misericordia es una señal del reino de Dios? Versículo 34, el que acabo de leer, dice Jesucristo: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino. Y después menciona los actos de misericordia. ¿Por qué? Porque esas obras revelan los valores del reino. En el mundo, el poderoso domina, el rico acumula, el fuerte ignora al débil. En el reino, el fuerte es débil, el rico comparte, el que recibe gracia muestra gracia. Una cosa muy importante aquí: las ovejas ni siquiera recuerdan haber hecho eso. ¿Cuándo te vimos eso? Es lo que preguntan ellas. Y quiero ir al final ya. Un día Dios va a juzgar a todos. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué soy yo? ¿Una oveja o un cabrito? Si te has considerado alguien que ha mantenido al margen de tu vida espiritual, hoy es un buen día para que tú le digas al Señor: ¿sí? Señor, yo quiero vivir como Cristo, quiero tener una misericordia visible ante los demás. No queremos comprar el reino con eso, no queremos ganar el reino con haciendo el bien. No dice yo merezco el reino. Dios nos dice: sí, ven conmigo, y te da como herencia el reino de Dios. Como te digo, una herencia no se recibe como un salario. Las ovejas no entran porque son perfectos, entran porque son benditos de su Padre. ¿Cómo será exactamente eso? Por otro lado, voy a poner una imagen que es difícil también. A los que rechazan al Señor les dice unas palabras difíciles: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y son de las últimas palabras que dijo Jesús en esa parábola. Y una pregunta que me han hecho a mí es: ¿cómo es el infierno, pastor? Y algunos dicen: es un lago de fuego. O sea que va a ser bien difícil. Otras personas dicen, que dice la Biblia obviamente, será el lloro y el crujir de dientes. O sea, llorar es que estás triste todo el tiempo, y crujir de dientes es como con rabia, con enojo, que no sabes qué hacer más. También lo presenta en Apocalipsis como el lago de fuego. También es otra posibilidad. También le dice que otro pasaje en Mateo 8:12 dice que son las tinieblas de afuera, un lugar como todo oscuro donde no hay luz. Ese sería como el castigo para estas personas, aunque también se le presenta como la muerte segunda. Y yo nomás voy a hacer una frase de cómo es el infierno. Cuando Jesús dice: apártense de mí, los aleja de Él. Y esa palabra, apártense de mí, el infierno es así. El infierno es un lugar donde no está Dios, donde Dios no está ahí. Y una persona que no tiene a Dios en su vida está viviendo un infierno. Una familia que no invita a Dios está viviendo un infierno. Una familia que no reconoce a Dios en su hogar, o que no lo quiere dejar gobernar en su hogar, está viviendo un infierno. Pero por otro lado, una persona que le dice sí a Dios, ya está viviendo en un pedazo de cielo. Aunque puede estar con dificultades y
problemas y con enfermedades, pero ya por que Dios está en su corazón, la persona ya está viviendo en un cielo, un pedazo de cielo. Y es un aquí y va a ser un después. No tienes que esperar hasta que Cristo te diga esas palabras, sino ya puedes empezar desde ahora viviendo en un pedacito de cielo. Amén. Quizá no en la tierra, porque todavía el aire acondicionado no funciona en tu casa y tu carro se para cada rato y estás ahí con dificultades, pero aún así, cuando una persona tiene a Dios, ya tiene un pedazo de Dios en su vida, pedazo de cielo. Ya nomás cuando lleguemos delante de Dios se va a manifestar todo lo que demás que Dios tiene para su pueblo. Entonces yo te invito para que tú, hermano, donde quiera que estés, tengas un pedazo de Dios en tu vida. Amén. No lo quites de ahí. Déjalo que gobierne. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Esa decisión te la dio Dios o tú la estás tomando como los cabritos? Yo puedo solo, yo sé lo que hago. No necesito que nadie me diga nada, porque yo puedo hacerlo todo. O estás diciéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer ahora? Vamos a ver.